Hola, hoy vamos a hacer una exploración fascinante, ¿eh? Nos meteremos con unos textos que analizan esa conexión profunda entre el arte, la literatura y, bueno, la sociedad a través del tiempo. Exacto. La idea central, que viene mucho del trabajo de Arnold Hauser y su historia social de la literatura y el arte, es que nada de esto, ni la pintura ni la escritura, surge en el vacío. Claro, están totalmente ancladas a su momento, al contexto histórico, social, económico. Es como una mirada, digamos, sociológica a la historia de la cultura. Justamente. Y es entender el pasado para iluminar un poco el presente también, ¿no? Sí, sí. A ver, empecemos a desgranar esto. Los textos nos llevan en un viaje larguísimo, desde las cuevas prehistóricas hasta, tiempos mucho más recientes. Y ya desde el principio se ve claro. Por ejemplo, contrastan mucho el arte de los cazadores paleolíticos, muy dinámico, naturalista. Ligado a la observación directa, a la magia de la caza, quizá. Eso, y lo ponen frente al estilo de las comunidades agrícolas neolíticas, que es mucho más rígido, más geométrico, abstracto. Como que refleja estructuras sociales distintas, ¿no? Una forma diferente de ver el mundo, más estática tal vez. Exacto, y esa conexión no se queda ahí. Fíjate, incluso en el Antiguo Egipto. Ajá. Ciertas tendencias, como por ejemplo el formalismo del Imperio Medio, que de repente recupera estilos más antiguos, más arcaicos. Sí, como un paso atrás, ¿no? Bueno, los textos sugieren que eso se entiende mejor si piensas en factores sociales. Quizá una necesidad de estabilidad, de legitimar el poder, más que una simple evolución del estilo por sí mismo. La sociología da otra clave. O sea, no es solo porque sí, hay una razón social detrás. Eso parece indicar. Y bueno, en Grecia clásica esto se pone, súper interesante. Los textos conectan el nuevo tipo de atleta que esculpen Praxíteles o Lisipo. Que ya no es el ideal perfecto y distante, ¿verdad? Exacto. Es más individual, casi como que ignora al espectador. ¿Viste el apoxiómeno? Bueno, conectan eso con las ideas de los sofistas. Esos filósofos que empezaban a cuestionar las verdades absolutas, el relativismo. Justo. Y se sugiere que ese cambio en el arte podría estar reflejando una mentalidad nueva, más individualista, quizás ligada a las primeras formas de liberalismo económico, de democracia. Como si el mármol mismo estuviera expresando un cambio social. Tal cual. Y lo fascinante es ver cómo ese hilo conductor sigue. Si saltamos al Quattrocento italiano, por ejemplo, El Renacimiento temprano. ahí vemos la evolución del naturalismo. Desde la fuerza de Masaccio, pasando por la riqueza de detalles de Gozzoli, hasta la sensibilidad casi lírica de Botticelli. Una evolución clarísima en poco tiempo. Pues esa evolución va como en paralelo al ascenso de la burguesía. Se pasa de una sobriedad, digamos, inicial, a una opulencia que ya refleja una nueva aristocracia del dinero. Y cambia el gusto, claro. Cambia el gusto. Se empieza a valorar más lo individual, lo característico, el retrato. Y eso que mencionas del gusto específico de una clase me lleva al manierismo. Claro, el manierismo es un caso perfecto. Ese estilo tan complejo, ¿no? Que reacciona contra la armonía clásica, buscando tensión, sofisticación. No era un arte fácil, digamos. Para nada. Y no era un arte popular. Floreció en círculos muy específicos. Las cortes. Los Medici en Florencia, Francisco I en Francia, Felipe II en España. Un arte para entendidos, para una élite social e intelectual. Exactamente. Y, ojo, es también en ese periodo, en el Renacimiento, cuando empieza a surgir la figura del coleccionista. Ah, y el mercado del arte. Y un incipiente mercado de arte. Eso transforma la relación. El artista ya no trabaja solo por encargo directo, para un patrón específico. Empieza a producir ¿para quién? Para un mercado más anónimo. Pues sí, para un mercado más abierto, digamos. Y eso plantea preguntas sobre cómo afecta esa nueva dinámica a la obra misma, a su conexión con un contexto social inmediato. Claro. Y las tensiones de la época también se reflejan fuerte, ¿no? Pienso en el contraste entre la Contrarreforma católica, Que usó el arte barroco a fondo, como una herramienta de persuasión emocional, doctrinal. sí, muy efectista a veces. Y por otro lado, la Reforma protestante. Que en muchos casos fue iconoclasta, desconfiada del poder de las imágenes religiosas, las veía con sospecha. Dos respuestas totalmente opuestas usando o rechazando el arte. Increíble.
Y otro ejemplo que me parece fascinante es el de Bruegel, el campesino. Ah, sí, con sus escenas rurales llenas de detalles. Bueno, según estos análisis, esas pinturas no estaban hechas para los campesinos. Para nada. Ah, ¿no? ¿Y para quién entonces? Estaban destinadas a la aristocracia o a la burguesía de la ciudad. Reflejan una visión muy externa, quizás nostálgica, idealizada a veces, de esa vida rural. O sea, era como una moda en ciertos círculos mirar esa vida simple. Algo así. Muestra perfectamente cómo la audiencia a la que se dirige una obra determina en gran parte su función y hasta su significado. Y esa relación entre artista, obra, público, se tensa todavía más cuando llegamos a la modernidad, ¿no? Siglo XIX. Uf, totalmente. El arte que se consideraba avanzado o progresista, pensemos en el naturalismo de Flaubert en literatura o Courbet en pintura, Sí. se empieza a distanciar mucho del gusto burgués dominante. La burguesía prefería el arte académico, más decorativo, menos crudo, digamos. Entonces, ese arte avanzado pierde como su función social tradicional. Ya no encaja tan fácil. Exacto. Y como consecuencia, empezamos a ver figuras nuevas. El artista bohemio que viva medio al margen de la sociedad burguesa, en la propia ciudad. ¿O el que se va? El que huye a lugares exóticos, buscando una pureza perdida o algo así. ¿Gauguin? Justo. Ambos son como síntomas de una desconexión, de un arte que se siente incomprendido o que no encuentra su lugar en la estructura social que domina. Y ahí también se ve la división, ¿no? Entre lo que se empieza a llamar literatura o música seria y lo que es de entretenimiento popular. Esa brecha se hace mucho más marcada. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran idea que nos dejan estos análisis? Pues yo diría que la conclusión es bastante consistente. A lo largo de miles de años, estos ejemplos apuntan a que el arte y la literatura son fenómenos sociales muy complejos. No son solo inspiración divina o genialidad aislada. Claro, las formas que adoptan, los temas que tratan, incluso cómo se ve la figura del artista. Todo eso está modelado por las estructuras económicas, por los conflictos sociales, las ideologías, las visiones del mundo de cada época. Entender el contexto no es un extra, entonces. No, es fundamental. Es clave para intentar descifrar el lenguaje de la obra. Sí, te cambia la forma de mirar un cuadro o de leer un libro, sin duda. Y quizá para dejar pensando, si, como sugieren estos textos, cada forma artística con el tiempo tiende a volverse más autónoma, a separarse de su función y contexto originales, ¿cuánto nos perdemos del significado original si ignoramos esa historia social que hay detrás? ¿Es posible realmente, digamos, captar la esencia de una obra sin entender el mundo que la hizo nacer? Una pregunta potente para cerrar.